El artículo 66, numeral 19 de nuestra Constitución establece el derecho a la protección de datos personales. Esta normativa lo que hace es distinguir que los datos personales son aquellos que nos permiten a nosotros ejercer nuestros derechos digitales, porque nosotros ya no solo somos personas físicas, sino personas virtuales. Y por eso, sobre este tipo de datos, a nivel internacional ya se ha trabajado mucho porque este derecho ya funciona de manera plena, por ejemplo, en Europa, donde hay un reglamento general de datos personales que permite cómo ejercer en medios digitales este derecho. Y una de las confusiones que suele haber aquí y que ha impedido que tengamos una suficiente cultura de protección de datos es que creíamos que eran lo mismo que los datos públicos. Pero los datos públicos tienen otra naturaleza. Los datos públicos no son confidenciales porque los datos personales son los que identifican al individuo y por eso sí deben ser confidenciales. Pero en cambio los datos públicos son los que permiten el acceso a la información pública, es el que permite fiscalizar las actuaciones del Estado, saber en qué se están gastando los recursos, cuáles son las decisiones que se han tomado, cuántas escuelas hay en el Ecuador, quiénes conforman, son funcionarios públicos, incluso hasta las remuneraciones de determinada escala salarial. Y esa información tiene que estar abierta, disponible, permitirse que cualquier persona pueda acceder a esta naturaleza de datos. Y esta clara distinción que ahora la tenemos completamente identificada, porque uno es el derecho de acceso a la información pública y otro es el derecho a la protección de datos personales, es el que nos permite identificar que si bien tenemos la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que permite el manejo y organización de todos estos registros, ahora también sabemos que hay otras bases de datos que no están dentro del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos porque son bases de datos de entidades públicas o privadas o de personas naturales o jurídicas que manejan información por el giro ordinario de su negocio. Un supermercado, una proveedora de farmacéutica, un colegio, una escuela, una universidad manejan bases de datos y estas necesariamente no son parte del Sistema Nacional de Registros Públicos porque el Sistema Nacional de Registro Público lo que intenta es dar garantía a través de las certificaciones registrales, de las anotaciones, de las marginaciones. En cambio, estas otras bases de datos que usan las empresas o usa una persona natural o una persona jurídica para su trabajo cotidiano, no tiene regulación ahora mismo en el Ecuador. Son datos personales porque le identifican a usted, porque son usted mismo en entornos digitales. Y lo que ocurre es que pueden ser accesibles a las instituciones que tengan las competencias institucionales para acceder a esa información. Ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores necesita acceder a esa información para darle una visa, para darle un servicio. El banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita esa información para darle un crédito. Y entonces, en virtud de esta autorización legal, tal como dice la norma constitucional, esos datos personales les son posibles a esas instituciones que las pueda conocer y tratar. Y por eso es que cada institución maneja su propia base de datos de tal manera que ellos son los responsables y custodios de la información que están continuamente procesando y analizando y obteniendo de estas bases creadas precisamente para el ejercicio de los derechos. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Toda una vida. El gobierno de todos.